fuerte, digámosles al Señor: Señor, cuán agradecidos estamos de ti, de tu presencia. Y aún que llevemos, Señor, que hagamos las cosas contradiciendo tu voluntad, tu palabra siempre es fiel. Amén. Ay, no hubo mucho amén, porque parece que aquí hay muchos que contradicen la voluntad del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen: aunque contradicamos tu voluntad, Señor, siempre tu palabra es perfecta? ¿Cuántos amén tengo? Ahora sí, gloria sea el nombre del Señor. Somos expertos contradiciendo lo que dice su palabra, pero lo que no dice su palabra verdaderamente lo hacemos con mucha facilidad. Pero en esta mañana Dios nos viene con un mensaje para que cada uno de nosotros podamos reflexionar, y dentro de lo que cabe y dentro de lo que podamos entonces comenzar a darle un transcurso diferente a un reino al revés. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana: si este reino está al revés, yo voy a ser de aquellos de los cuales pueda dar un granito de arena para que el reino esté conforme a la voluntad de Dios? Necesitamos personas que puedan entender que nosotros somos los que podemos llevar la palabra correcta y no ser contrario a lo que dice la palabra. Dios necesita de gente, Dios necesita de hermanos, Dios necesita de corazones conectados para que esa perspectiva, para que eso que el mundo dice que es, nosotros podamos decir: no, usted está en una perspectiva contraria a la voluntad del Señor. Y si tal vez has pasado por necesidad, si tal vez has pasado por tribulación, si tal vez has caído y no te has dado de cuenta por las razones por las cuales cada momento de tu vida vuelves y caes y no encuentras salida, es porque estás en un reino al revés. Y en esta mañana le vamos a encontrar, aunque sea una pequeña parte, de ponerlo bajo la circunferencia correcta. Amén. Toca al que está a tu lado y le dice: prepárate para lo que Dios tiene hoy para nosotros. Prepárate, que cuando nuestras acciones contradicen la voluntad del Señor, Dios tiene que interferir. Dios tiene que interferir. Así que hoy vamos a meditar en esa realidad que a menudo se pasa por ser desapercibida. Amén. Porque la realidad es que las escrituras, que en la palabra del Señor todos los días es como un eco para que nosotros podamos llevar la voluntad del Señor a nuestras vidas. Yo quiero que tú seas sincero contigo mismo. ¿Cuántas veces a la semana lees la palabra del Señor? Y no quiero que nadie me levante la mano para que no se sienta expuesto, pero que se escudriñe a sí mismo. ¿Cuántas veces a la semana usted tiene un contacto con la palabra de Dios? ¿Cuántos se levantan con un devocional? ¿Cuántos se levantan presentando su vida, su día completo al Señor? ¿Cuántos oran hasta por su comida? Cuando se montan en su carro, cuando van a dormir. Y estas son de las pequeñas cosas que puedo exaltar, por las cuales la mayoría de nosotros podemos presentar una oración a Dios sin sacar cuánto tiempo sacamos para, aunque sea durante el día, leer una pequeña porción de la Biblia. Yo por default me levanto y lo primero que abro es YouVersion para leer el versículo del día. Lo primero que hago, antes de lavarme la boca, es leer ese versículo del día. Porque para mí es como fuente de vida. Es como una manera de cómo voy a comenzar este día según lo que las escrituras o ese versículo del día ya tiene de expuesto. Y hay veces que por ende no leemos, no tenemos contacto con la escritura ni con la palabra de Dios, y por ende no sabemos cuál es su voluntad. Podemos leer libros, podemos leer todos los chismes que aparecen temprano en la mañana en Facebook.
en TikTok, en Instagram, pero la palabra de Dios no tenemos tiempo. Ahora mira que está a tu lado y dile, ponte a leer la palabra de Dios. No, pero dile en serio. Dile en serio, dile, déjate de estar metido todos los días en Facebook y primero lee la palabra de Dios. Déjate de estar enviando el TikTok temprano y ponte a leer la palabra de Dios. Aleluya. Porque leyendo la palabra de Dios vamos a saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Así que vivimos en un mundo que con frecuencia opera una lógica diferente al reino de Dios. Un reino donde los valores se invierten, las prioridades se desvían y lamentablemente nuestras acciones como seguidores de Cristo a menudo reflejan más esa lógica terrenal que la propuesta divina de Dios para nuestras vidas. Los valores están invertidos. Hoy le prestamos valor y tiempo a esas cosas que verdaderamente deberían ser lo último en nuestra escala, en nuestra agenda, en nuestro diario vivir. Hoy en día nuestras prioridades lamentablemente se desvían por áreas por las cuales que si pusiéramos nuestra vida en las manos del Señor no tuviéramos la necesidad de esforzarnos tanto. Amén. Y hoy vamos a explorar un poco de lo que es este reino al revés y desde la perspectiva que a veces no cumplimos con lo que Dios claramente pide en su palabra. Y Dios es muy específico en su palabra. Fíjate que la palabra del Señor es infalible. La palabra de Dios no cambia. Dice que la palabra nosotros no le podemos ni añadir ni quitar. Es su palabra, la cual Él nos pide a nosotros que llevemos. Pero como seres humanos siempre queremos cambiarla para ponerla de acuerdo a nuestra accesibilidad, de acuerdo a lo que nosotros entendemos. Pero la verdad de Dios es que si seguimos la palabra del Señor tal y como está escrita, vamos a entender cuál es su voluntad para tu vida, para mi vida, para mis hijos, para mi matrimonio, para mis finanzas, para mis generaciones por venir. Y en medio de el bosquejo del estudio de esta serie, me pareció muy interesante que se compartió, ¿verdad?, en lo que viene siendo parte del tema, que es difícil entender esa frase bien famosa que muchas veces desde acá arriba, desde el altar la decimos. Dios pondrá a nuestros enemigos en vergüenza y Dios los colocará debajo de nuestros pies. Se ve muy interesante la frase, porque nos está mostrando como que Dios está ahí y nos está indicando que a nuestros enemigos Él los va a poner en vergüenza y también tenemos la oportunidad de aplastarlo con nuestros pies. Pero yo quiero abrir un paréntesis en ese aspecto, porque la Biblia nos declara que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por ende, no debemos pelearnos los unos a los otros. Pero escuchamos que Dios va a poner a nuestros enemigos en vergüenza y bajo nuestros pies. Y nosotros estamos pensando que ese es el hermano que está a nuestro lado. ¿Cuántos han soñado ver al hermano que le cae mal debajo de sus pies? Y poder así hacerle con la piernita y aparchucharlo como si fuera una cucaracha. ¿Cuántos? Yo veo 2 o 3 caras de esas que quieren hacerlo. ¿Cuántos dicen, Señor, estoy loco que verdaderamente pongas en vergüenza a fulanita de tal? Porque es que esa fulanita se cree, ay Dios mío, pero deja que caiga, que yo voy a ser el primero o la primera que voy a estar ahí para decirle, te creías mucha cosa y mira cómo Dios te puso en vergüenza. Así es la mente del ser humano. Pero cuando Dios habla sobre
el poner a tus enemigos en vergüenza, a colocarlo debajo de nuestros pies, Él está hablando exactamente del diablo, del devorador, del enemigo. Nosotros muchas veces permitimos ser el instrumento que el enemigo usa para destruir a otro. Pero la verdad del Señor es que Él quiere que ese enemigo que tú consideras enemigo, tú lo ames. Que tú le lleves palabra, que tú lo rescates. Y el concepto de poner al enemigo bajo los pies es porque cuando leemos en Génesis 3:15, dice, ¿verdad?, que la serpiente va a herir, ¿verdad?, en el cascañal, pero nosotros la vamos a pisar, y esto es parafaseando, ¿verdad?, con nuestro pie. Por ende, pero estamos hablando de un enemigo el cual quiere destruir tu vida, el cual quiere destruir tu casa, el cual quiere destruir tu finanza, el cual quiere destruir el plan perfecto y voluntad de Dios para tu vida. No es el hermano que está a tu lado, no es tu esposo, no es tus hijos, no es tu jefe. Hay un enemigo mucho más grande, el cual nosotros permitimos que llegue a nuestras vidas, porque nosotros le damos a Él, a través de nuestras acciones, la libertad para que Él destruya nuestras vidas. El enemigo conoce nuestras debilidades, el enemigo conoce las áreas en las cuales Él puede atacar y tú eres vulnerable de caer. Pero en esta mañana vamos a decir, enemigo, tú no tienes parte ni suerte en mi vida. La palabra que Dios ha dicho para mi vida se va a cumplir. En esta mañana yo decido seguir la voluntad de Cristo y que el reino de Cristo no continúe al revés, llevando una palabra contraria a su voluntad. Amén. No, yo escucho aquí el pueblo como que está muy tenso, como que, ay, Señor Padre. Hay veces que incluso llegamos a orar hasta el punto de desearle el mal a otros. ¿Habrá alguien aquí que en algún momento de su vida ha orado deseándole el mal a otros? Mira, a mí no me mientan, Dios lo sabe. Dios conoce cada corazón. ¿Cuántos han querido en un momento dado que su esposo se caiga por la escalera y se parte un pie? ¿Ves? Tengo dos, ¿ves? Salieron los corazones. O que la esposa se quede muda y que no hable. Oye, pastor, ¿qué pasó? Aleluya, están saliendo los corazones. ¿Ah? Sí, le hemos deseado, lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque en esos momentos nosotros constituimos que esa persona es nuestro enemigo. Y nuestro corazón, nuestra mente se nubla a desearle el mal. En un momento de emoción. Porque estoy más que seguro que si verdaderamente el esposo se cae por las escaleras y se parte 2 o 3 costillas, tienes que pasar los días en el hospital y dice, ahora sí que me metí en un lío. Y si la esposa se queda muda, aún peor. Así que hay veces que tenemos que recapitular lo que decimos en medio de la emoción del momento o del auge de lo que estamos viviendo y aprender que el mal que deseamos para otros muchas veces viene hacia nosotros. Así que lo que expresamos, lo que provoca es alimentar una mentalidad de venganza. En el Antiguo Testamento dice ojo por ojo, diente por diente. Por ende, que si tú verdad deseas el mal para tu enemigo desea el mal para ti. Pero qué bonito es que cuando tú le puedes desear el bien, dice la palabra que si tú deseas el bien, Dios multiplicará con bien tu vida. Pero cuando deseamos el mal, lamentablemente nosotros también acarreamos maldición para nuestras vidas. Y tal vez no la veas tú en tu vida, pero tal vez tus hijos, tal vez tus nietos, tal vez alguien en tu generación tendrá que vivir ese mal que un día tú deseaste a otro.
Por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad y desear el bien, no importando a quién. Dile a que está a tu lado, yo quiero que te vaya bien. Que se abran las puertas del cielo en tu casa, dile. Que las cuentas de banco sean llenas, dile. Que tu matrimonio sea próspero, dile. Que tus hijos lleguen a cumplir la voluntad de Dios, dile a otro verdaderamente. Predica y profetiza sobre la vida de tu hermano. Que mientras tú lo haces, Dios está trabajando en la tuya. Dios está trabajando en tu casa. Dios está trabajando en tu situación. La tristeza es que nosotros, en nuestras propias acciones, no permitimos, ¿verdad? Permitimos que el enemigo se burle de nosotros. Por tal razón, vivimos en un reino al revés. Porque la palabra dice que debemos de amar a nuestros enemigos, predicarles, rescatarlos, traerles y mostrarles el amor de Cristo. Eso es lo que dice su palabra. Por ende, nosotros vivimos en un mundo al revés porque hacemos contrario a la palabra, queriendo destruir a nuestros enemigos. Y nuestro enemigo está ahí, debajo tierra. Y él no puede tocarnos si nosotros tenemos la cobertura del Padre que nos arropa, que nos cubre. Pero cuando nosotros mismos nos atacamos entre nosotros mismos, nosotros nos destruimos. Nosotros mismos provocamos que cada día la venganza, el odio, el rencor, el maltrato, la injusticia continúe creciendo a nuestro alrededor. Así que hoy quiero que tú y yo podamos decir, yo no voy a ser parte de ese mundo al revés. Yo voy a ser parte del mundo del amor de Cristo. Yo quiero amar como Cristo me amó. Eso es lo que Dios necesita, que nosotros amemos como Cristo nos amó. ¿Y cómo Cristo nos amó? Dice que de tal manera Él amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo pudiéramos vivir. Entonces hay un amor excepcional, un amor que sobrepasa el amor de Dios para contigo y conmigo. Y ese es el amor que Dios necesita que tú y yo transmitamos a los demás. La Biblia está repleta de mandamientos, enseñanzas, ejemplos que nos muestran el camino que de Dios que Él desea que tú y yo sigamos. Por eso comencé preguntando cuántas veces usted lee la Biblia. Porque si tú lees la Biblia vas a encontrar las enseñanzas, los mandamientos y los caminos a seguir. Y una vez escuché de que hay personas que nunca leerán la Biblia, pero tú serás su Biblia. Entonces también hay un trabajo de parte de ti como cristiano, como mujer y hombre que profesan la fe. Tú puedes ser la Biblia de otro, pero si no te sabes la Biblia, ¿cómo vas a ser la Biblia de otro? Ellos van a seguir quizás tus caminos y tal vez tus caminos están incorrectos porque ni siquiera has tenido contacto con lo que verdaderamente la palabra de Dios quiere decir. Y desde los mandamientos hasta las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, la voluntad de Dios para nuestras vidas es clara. Sin embargo, si somos honestos con nosotros mismos, debemos reconocer que existe una brecha significativa entre lo que profesamos creer y cómo vivimos realmente. Mi boca dice algo, pero mis acciones son totalmente contrarias. Yo digo que te amo, pero cuando tengo la oportunidad te hago daño. Yo dije que te perdoné, pero cuando tengo la oportunidad te acuerdo lo que me hiciste ayer. Yo digo que te quiero ayudar, pero cuando yo estoy pasando por una necesidad y tal vez a ti se te pasó por percibido, yo voy y te acuerdo. ¿Y tú te acuerdas cuando yo te ayudé? Y así vivimos.
lamentablemente profesando decir y creemos, pero viviendo totalmente diferente, viviendo una realidad muy diferente a lo que la palabra de Dios dice. Si vas a ayudar, ayuda de todo corazón o no ayudes para nada. No ayudes para mañana sacarle en cara. No, hijo, no le ayudes. Si no puedes, no está nada malo decirle a alguien, no puedo ahora. Pero hay personas que ayudan hoy. Y esto hablaba con el pastor Nelson, creo que fue el miércoles cuando íbamos saliendo. Que ayudan, pero esperando algo a cambio de esa ayuda. Lo tengo apuntado. Yo sé que te ayudé ayer. Y el día que yo te necesite, yo espero que tú me ayudes. Porque si tú no me ayudes, en tierra, pueblo y campo bailan Filadelfia, Puerto Rico, Santo Domingo, que un día yo te ayudé y hoy yo te necesito y tú me estás dando la espalda. Toca a 2 o 3 que están a tu lado y dile, ay Dios mío, así soy yo. Ay Padre, no te olvides que cuando yo te ayude, yo espero que tú me ayudes. Porque si tú no me ayudes, yo voy a ir hasta Telemundo a decir que yo te ayudé. Ay, Cristo de la gloria. Y así vivimos. Y así vivimos. Y voy a enfatizar en algunos puntos muy importantes para comenzar a tratar de enderezar este mundo que está horrible. Amén. Y quiero que busquemos en la Biblia Juan 13, versículos 34 y 35. Juan 13, versículos 34 y 35. Y yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Yo sé que muchos por ende tienen la Reina Valera, pero yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Cuando lo tengas, por favor, dime amén. Aleluya. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Qué dice? Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a los otros. Mira que está a tu lado. Dile que se amen unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Qué está diciendo Jesús? Que así como Él los ha amado. Y yo no tengo que dar una muestra nuevamente de lo que es el amor de Cristo. La semana pasada estuvimos, ¿verdad?, celebrando la Semana Mayor y sabemos cuán grande es el amor de Jesús para con nosotros. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos y si se aman los unos a los otros. ¿Qué nos enfatiza el Señor? Que esa es la única manera en que otros sabrán que tú y yo somos sus discípulos, amándonos unos a los otros. Aleluya, pueden sentar. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas las cuales no nos ni siquiera establecen o nos relacionan que somos cristianos por la manera en que hablamos o de la manera que vivimos? La palabra dice, de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Pero los otros te están observando y te escuchan y ven tus acciones. ¿Y cómo yo puedo ser discípulo del Señor? Cumpliendo con la voluntad del Padre, amándonos unos a los otros. Pero te encuentras en una situación con algún hermano, con tu esposo, con tu hijo, con tu suegra, sea con quien sea. Y lo primero es que tus palabras
que tus acciones son contrarias al amor de Cristo. Cuando estamos molestos, cuando estamos enojados, tenemos que tener cuidado, porque ahí es la manera más fácil en la cual verdaderamente nosotros mostramos lo que hay en nuestro corazón. Porque podemos vivir engañando a la gente. Ay, yo te amo tanto, yo te quiero mucho, ay, cuenta conmigo siempre, ay, estoy aquí para lo que tú necesites, ay, mucho bla, bla, bla. Pero verdaderamente cuando estás pasando por una situación, estás enojado, estás molesto, esas son las mismas palabras que dices. Esas son las mismas palabras que profesas para otros. O dices, si la cojo le arranco el pelo. Le saco hasta la peluca. Gloria a Dios. Mira, Ashley me mira y dice, ay, Dios mío. Que se meta conmigo para que vea. Y entonces, así diría Jesús. Esas son las acciones de Jesús. Cuando en la palabra nosotros leímos que Jesús, aun cuando lo estaban persiguiendo, aun cuando lo estaban rechazando, en la palabra en algún momento Jesús actuó de esa manera. ¿Cuándo? Yo quisiera que alguien me leyera un pasaje de la Biblia que dice que Jesús pagó mal con mal. No, la palabra siempre dice que Jesús pagó el mal con el bien. Dice que Él estuvo por el oprimido. Él estuvo para dar libertad al que estaba cautivo. Él estuvo para sanar a los enfermos. Él estuvo en todo momento cuando lo necesitaban. Siempre estuvo dispuesto. Por ende, si la palabra eso es lo que nos enseña y dice que esa es la manera en que nosotros podemos ser sus discípulos, ¿por qué nosotros vivimos contrario a la voluntad de Él? Jesús nos da un mandamiento fundamental, amarlos los unos a los otros como Él nos amó. Su amor fue incondicional y abnegado. Qué difícil se nos hace amar incondicionalmente. Para los que se han casado, en Corintio dice, ¿qué dice Corintio? Para los que se han casado y le han dicho este versículo. ¿Qué le han dicho? El amor es sufrido. ¿Verdad que sí? El amor todo lo puede. Pero cuando llega una situación en el matrimonio, no, ningún amor todo sufrido, ningún amor todo lo puede, que hasta la muerte. ¿Cómo va a ser? Que yo voy a dar mi vida porque él está enfermo en una cama y yo todavía estoy joven como una nena de 15. Así es. Así nos comportamos, pero la palabra dice algo y nosotros hacemos lo contrario. ¿Cuántas veces nuestra comunidad cristiana está marcada por la división, el juicio, la crítica, la falta de perdón? Hoy en día tú le dices a una iglesia, vamos a unirnos, y si ellos entienden que tú no predicas o tú no llevas sus mismas dogmas o doctrinas, no quieren socializar contigo. Dicen no, porque es que tu iglesia es un hereje, tu iglesia lleva doctrinas falsas. Porque en tu iglesia tú permites eso y yo no puedo, porque cuando mis hijos de la casa se unan con los tuyos van a querer llevar la misma vida que lleva tu iglesia. Pero decimos ser cristianos, pero emitimos juicio hacia otras iglesias, hacia otras congregaciones, hacia otros hermanos. Los criticamos, incluso no los perdonamos, pero decimos que nos amamos los unos a los otros. Desde acá, desde el altar, lo predicamos. Mira, con una convicción. Yo he escuchado pastores con una convicción de llevarle la palabra al pueblo y decirle, amémonos los unos a los otros. Y se bajan por ese altar y no le hablan a la mitad de los mismos hermanos que están en su congregación. Ni a su papá ni a su mamá.
Ay, Dios mío, y después nos predican, amémonos los unos a los otros. Contradecimos la voluntad de Dios, porque si lo voy a predicar, lo tengo que vivir. Yo no te puedo decir a ti que ames a tu esposo cuando yo llevo guerra con el mío. Yo no te puedo decir que tengas paciencia con tus hijos cuando yo no tengo por los míos. Predicamos totalmente lo que no vivimos. Y lamentablemente por eso es que vivimos en un reino totalmente al revés. Reflejan nuestras relaciones personales ese amor radical que Jesús nos enseñó. ¿Cómo no nos llevamos entre nosotros mismos? Como hermanos, como amigos. ¿Cómo nos preocupamos los unos por los otros? A que mi hermana está pasando por una necesidad y yo también. A que mi hermana te necesita hoy y yo también necesito a alguien. Qué bonito es decir, yo sé que yo estoy pasando por una situación. Yo sé que también necesito. Pero si a mi hermana hoy yo le puedo dar una palabra, Señor, úsame. Úsame a mí. Pero vivimos totalmente al revés. En lugar de ser un faro de unidad, a menudo nos vemos envueltos en contiendas, en perjuicios, viviendo un reino totalmente al revés, donde la división prevalece sobre el amor. En un mundo dividido. Haga que aquí está la clase A y aquí está la clase B. Ay, yo no me voy a relacionar con la clase B porque es que en la clase B estas personas tienen unas conductas y unas actitudes muy diferentes. Yo soy de la clase A, que somos de alta alcurnia. Nosotros mismos hacemos hasta divisiones. No sabemos sumar, pero queremos dividir. Y Dios necesita gente que sumen al reino de Dios. Que sumen y multipliquen, no que resten y que dividan, para que este reino pueda verdaderamente ser enderezado. También es muy importante ver el mandamiento de la justicia y la realidad de la indiferencia. Y en Miqueas 6:8 dice: ya sé, te ha declarado lo que es bueno. Y lo dice, ¿verdad? Tiene 2 exclamation points, que quiere decir que hizo una afirmación directa. Ya sé, te ha declarado lo que es bueno. Dios te está diciendo, ya yo te he dicho lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti requiere el Señor. O sea que Dios nos está hablando directamente, no nos está diciendo, si no lo sabías, entérate hoy. Ya yo te he dicho lo que es bueno y ya yo te he dicho lo que requiere el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Si nunca lo habías leído, hoy te lo estoy leyendo para que lo practiques en tu vida. Porque no lo estoy diciendo yo, lo dice su palabra. Que dice que practiquemos la justicia, amar a la misericordia y caminar humildemente con Dios. No te lo pido yo, no te lo pide el pastor Nelson, te lo está diciendo Dios. ¿Y qué parte tú no entiendes? ¿Qué parte de lo que dice Dios en su palabra tú no puedes comprender? Dios nos llama a practicar la justicia, a defender al oprimido, a preocuparnos por los marginados, a ser la voz del que no tiene voz. Pero sin embargo, ¿cuántas veces permanecemos indiferentes ante la justicia que nos rodea? ¿Cuántas veces, verdad, estamos indiferentes ante la injusticia que vemos a nuestro alrededor? Mira, cada vez que yo veo las noticias y yo veo a esos jóvenes que abusan de las personas mayores en las calles, y tal vez tú estás pasando por ahí y tú estás observando esa injusticia y no eres capaz de ir y decir, espérate, intervenir.
te haces de la vista gorda y continúas caminando mientras ven cómo están maltratando a un deambulante en la calle. ¿Cuántas veces nosotros vemos la injusticia de este mundo y la pasamos por alto? Y decimos, es que ese no es mi problema. Yo no me voy a meter. Vemos maltratos en los hogares, vemos maltratos en los matrimonios. Y sabiendo, en vez de por lo menos decir, Señor, ayúdame para yo poder ser luz, para yo poder intervenir de la manera correcta, pasamos las cosas por ser percibidas, nos mostramos indiferentes. ¿Y Jesús nos mostró eso en su palabra? No lo mostró. Porque cuando vino la mujer del flujo de sangre, que se abrió camino, Él la tocó. Él sabía que en esa mujer iba a haber virtud. Él no la rechazó, Él no se mostró indiferente. Cuando le trajeron a la mujer adúltera, que todos querían apedrarla, todos, ¿qué hizo Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero nos mostramos tan indiferentes y pensamos que el pecado, que las acciones, que lo que vive el otro, a nosotros no nos debe interesar, importar hasta que te toca a ti. Hasta que tienes que vivirlo tú. Hasta que el enemigo toca tu casa y tal vez tú caes en un hoyo y tú necesitas de alguien. Y esa persona se muestra tan indiferente como un día tú te mostraste por la vida de otro. ¿Cuántas veces priorizamos nuestra comodidad y seguridad por encima de la lucha, de la igualdad y la dignidad humana? Vivimos en un reino totalmente al revés, donde la indiferencia se disfraza y la búsqueda de justicia se relega a un segundo plano. A ese nivel vivimos, a ese nivel es que caminamos. También el mandamiento de la humildad y la realidad del orgullo. Y en Filipenses 2, del 3 al 4 dice estas palabras. Te estoy citando palabras de Dios. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. ¿Qué dice Dios? Que no hagas nada por egoísmo o por vanidad. Más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Lo digo yo? ¿Y quién lo dice? ¿Y a dónde está escrito? ¿Y a dónde en la palabra está escrito? Lo acabo de decir. En Filipenses 2, del 3 al 4. Si leyesen la palabra, entonces saben lo que Dios dice para ti y para mí. Jesús, siendo Dios, dice su palabra que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo y muriendo en una cruz. Si Él lo hizo, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros? Si Él era Dios, si Él es Dios, Dios nos dice que seamos humildes, a poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. Pero mira lo que sucede. ¿Cuántas veces nuestro orgullo, nuestra búsqueda de reconocimiento y nuestra necesidad de tener siempre la razón nublan nuestra capacidad de servir y de valorar a los demás? ¿Cuántos siempre tienen la razón? No, si yo tengo ángeles de gloria hoy aquí. ¿Cuántos que cuando se le quiere hablar para tratar de solucionar un tema tienen un argumento? Mira, y discuten. Y llega un momento que a uno hasta se le acaban las palabras, porque es que no pierden una. ¿Tenemos alguien aquí?
Santo. Mira que la capacidad de creer que siempre lo que ellos dicen está correcto lleva a uno a la desesperación. Aquellos que lo que buscan es reconocimiento. Aquellos que solamente piensan en el orgullo y se olvidan en lo importante que la palabra dice, que nosotros vinimos para servir, para dar valor a los demás. Una de las cosas que yo aprendí con John Maxwell era el dar valor a los demás. Me acuerdo que en una de las reuniones que nosotros fuimos en Florida, cuando estábamos tomándole el adiestramiento, fue que estábamos reunidos y eran como 5,000 personas, ¿verdad, mi amor? Y dentro de esas 5,000 personas habían personas millonarias, billonarias ahí compartiendo con personas que tal vez no tenían mucho. Y tú veías a esas personas sirviéndole al que no tenía. Y yo decía, pero esto es la gloria de Dios. Ay, Padre, cuando verdaderamente nosotros, que no tenemos muchas veces nada, todavía queremos que nos sirvan en bandeja de oro. Ahí es donde nosotros vemos los verdaderos valores. Que no es lo que tú tengas según tu entendimiento, es el valor que tú puedas dar por lo que tú tengas a otro. Mi cuenta bancaria no es quien me va a llevar al cielo. Es la manera en que yo traté a mi hermano aquí en la tierra y que yo cumplí su palabra que me va a dar el acceso al cielo. No son los carros, no son las casas, nada de eso me va a dar la accesibilidad de llegar al trono del reino de la gloria. Es tu amor para con los demás. Es la voluntad de Dios que tú has seguido aquí en la tierra. Así que nos preocupamos por querer tener un nombre. Nos preocupamos por trabajar y tener cuentas de banco. Nos preocupamos por vivir la vida de otro en vez de ayudarles. Somos muchas veces piedras de tropiezo. Por eso es que vivimos en este reino al revés. Al revés. Porque lo que tú piensas que te va a llevar al cielo es lo que ya Dios ha determinado que ha sido descualificado para recibir la gloria de Dios. Lo que quizás tú estás buscando para llegar al cielo está totalmente contrario a la voluntad de Dios. Pero qué bonito es que tú reconozcas que la voluntad de Dios es amar, que la voluntad de Dios es servir, que la voluntad de Dios es dar, que la voluntad de Dios es vivir una vida conforme a la voluntad y a los pasos que Jesucristo dio aquí en la tierra. No es tener riqueza, no es odiar al hermano, no es querer tenerlo bajo tus pies y aplastarlo como una cucaracha. No, 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 no. Lo que Dios está pidiendo y desea de un pueblo, de hombres y mujeres como tú y como yo, es que mostremos su amor, es que mostremos su misericordia, es que mostremos su gloria, que nos sepamos humillar hasta lo sumo, porque Él nos va a exaltar allá en el cielo. Vivimos un reino al revés, donde la ambición desmedida y la arrogancia a menudo eclipsan la belleza de la humanidad. La ambición, la arrogancia. Todavía yo no he visto a nadie que ha podido comprar un pasaje para el cielo, para entrar al cielo literalmente. Podrás subir en un avión, pero para ganar tu salvación, hubo uno que murió en la cruz del Calvario y pagó el precio por ti. Y si ese no es el centro de tu vida, si por él tú no caminas, si por él tú no te diriges, te tengo una noticia. It's too late, it's bye. You gotta look for Jesus. No por lo que el mundo te quiere ofrecer. Vivimos un mundo al revés. El mandato de la mayordomía y la realidad del materialismo. En 1 Corintios 6 del 19 al 20. Yo espero que ustedes estén apuntando estos versículos porque lo está hablando directamente Dios. Dice su palabra:
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Tú sabías que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en usted y al que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no son sus propios dueños. Ay, papá. Fueron comprados por un precio. Así que glorifiquen entonces a Dios con su cuerpo. Tú no eres dueño de ti. Tú no eres dueño de tu propio cuerpo, de tu propia voluntad. Por eso es que dice la palabra, glorifiquen entonces a Dios. Porque Dios nos ha confiado dones, talentos, tiempos y recursos. Los confía Dios para nosotros. Somos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Y se espera que lo utilicemos para su gloria y para el bien de los demás. ¿Qué dice su palabra? Que solamente somos mayordomos de algo que Dios nos dio. ¿Y que espera Dios con lo que Él nos dio? Que lo usemos para los demás. No para nuestros propios fines, para los demás. Pero sin embargo, ¿cuántas veces caemos en la trampa del materialismo? Acumulando posesiones y priorizando lo terrenal sobre lo eterno. ¿Cuántas veces? Que Dios nos dice, lo que te ha dado, utilízalo para mi reino. Y nosotros acumulando posesiones, priorizando lo terrenal sobre lo eterno. Y cuando estaba en este punto que yo decía, wow, Señor, qué poderoso tú eres, les quiero compartir que la iglesia sabe que ya cuando comenzamos habíamos comprado un lugar para hacer casa para el Señor. Se compró un edificio. Amén. Y la iglesia sabe de que pues lógicamente estamos comenzando. La iglesia no tiene los recursos económicos para comprar ese edificio. Pero Dios puso en el corazón de mi esposo y en el mío de comprar el edificio para la iglesia. Pero pues como la voluntad de Dios es contraria a la nuestra, ese edificio no nos dieron los permisos. Por ende oramos y le pedimos al Señor nuevamente que nos diera la oportunidad de tener un edificio para la casa. Y encontramos otro edificio y entramos en contrato, pero se nos pide que tenemos que ir al border zoning de la ciudad. Y quiero confesarle, porque mira lo importante de nosotros aprender que lo que tenemos no es nuestro, no nos pertenece. Y ese miércoles que estoy allá con la Realtor y estoy con mi amado esposo, el pastor, el enemigo comienza a tirarme dardos a mi mente y me dice, María, tú vas a sacar nuevamente de lo que tú y tu esposo han construido con su trabajo y con su esfuerzo para volver a comprar otra iglesia. ¡Ay, Dios mío! Y les confieso que empecé a decir, ojalá y no me den el permiso ni nada, porque no voy a comprar ninguna iglesia, porque total, si esto lo voy a comprar con mi propio dinero. La iglesia no está haciendo gran cosa para que esto se dé. No tienen ni los recursos. Voy y lo compro y luego la iglesia se va y me deja. Ay, qué pescosa me dio Dios allí. Ay, 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 yo no sé si tú estás entendiendo cuando algunas veces tú dices que todo esto lo he construido yo. Ay, Dios me dijo en ese momento y se me llenó el corazón y la mente, y yo decía, Señor, perdóname. Dios me dijo, ¿acaso no he sido yo quien te ha abierto la puerta?
¿Acaso no fui yo quien te levantó el primer negocio, el segundo negocio, el tercer negocio? Ese dinero no es tuyo, ese es mi dinero y tú lo inviertes para mi casa. Y yo dije, Señor, mi dinero no es mío, es tuyo. Y aquí está, compramos otra iglesia. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo no es mío, no me pertenece. Yo no me voy a llevar nada al cielo, solamente lo que yo hice y invertí aquí en la tierra. Y algunas veces nos olvidamos buscando acumular posesiones, buscando acumular para nuestra propia bienestar. No, 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 no es tuyo, no te pertenece, le pertenece al Dios de la gloria, el que dio a su Hijo por ti, por mí. Así que ten cuidado en caer en la trampa del materialismo, porque el dinero no te va a salvar, pero lo que tú hagas por Dios te va a llevar y te va a hacer un acceso en el cielo. ¿Cuántos dicen, no a nada mío, yo no tengo nada, todo es de Dios, todo le pertenece a Dios? Todo te pertenece, Señor. Hay veces que nos olvidamos que nosotros solamente somos administradores, no dueños. Nada tenemos. Por eso es que vivimos en un mundo al revés, porque creemos que todo nos pertenece. Pero la verdad es que nada nos pertenece, porque todo ha venido y es a través de Él. Y yo le doy gracias al Señor, porque en ese momento el Señor tuvo que verdaderamente tener un encuentro conmigo nuevamente y recordarme y acordarme de que si hoy yo estoy de pie fue gracias y ha sido gracias a Él. Que si Él me ha dado lo que nos ha dado, ha sido gracias a Él. Y sé que mayores cosas vendrán, porque hemos aprendido que lo que tenemos, que lo que somos, todo se lo debemos a Él. Todo es para Él. Así que si mi hermano, si tú estás esperando en una promesa de parte de Dios, si tú estás esperando en un milagro de parte de Dios, yo te tengo una buena noticia. Todo es posible si puedes creer, pero la determinación de tu corazón, la determinación como tu voluntad está alineada a la voluntad del Señor, es que abrirá esas puertas. Hay momentos que contradecimos la voluntad del Señor y no vemos que el milagro sucede, no vemos que las puertas se abren, no porque el Señor no los tenga en su plan, sino porque nosotros estamos tomando en nuestras acciones creyendo que viene de nosotros. Nuestra vida puede terminar en un segundo, pero yo he aprendido a vivir cada día como si fuera el último para Dios. Pero mientras Dios viene, vivo soñando y con los proyectos que Dios ha puesto en mi corazón. Hay muchos que dicen, Señor, hasta aquí trabajo, hasta aquí llego, porque es que tú estás a punto de venir. Es cierto, Él está a punto de venir, pero como tú y yo no lo sabemos, tenemos que seguir trabajando el reino de Dios hasta que Él venga. Porque como tú y yo no sabemos el día ni la hora, nosotros tenemos que tener la convicción de trabajar para Dios. Porque nosotros, mientras hagamos la obra de Dios, Dios va a obrar en nuestras vidas, Dios va a obrar en nuestra casa, Dios va a obrar en nuestro matrimonio, Dios va a obrar en nuestros hijos, Dios va a obrar en nuestras finanzas. Yo no sé si yo tengo un pueblo agradecido que puede entender que tenemos un Dios bueno, que tenemos un Dios poderoso. Y Dios hoy está diciendo, este reino al revés en el que tú a menudo te encuentras, no es el diseño de Dios para nosotros. No es el diseño de Él para nosotros. Él nos llama a vivir de una manera radicalmente diferente, una manera que refleje el amor, la justicia, la humildad y nuestro propósito para nuestra vida. Dile, Señor, si acabó vivir este mundo con este reino al revés como yo tenía entendimiento, voy a reflejar más amor para con los demás. Voy a ser más justo, Señor. Cuando vea una injusticia, Señor, voy a intervenir si así tú me lo permites. Voy a aprender a ser un poco más humilde. Y por sobre todas las cosas voy a vivir el propósito
que tú tienes planeado para mí. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie en esta mañana. Y los quiero invitar a que reflexionen. Una reflexión personal. Que en estos momentos usted se pregunte a usted mismo: ¿en qué área de mi vida estoy viviendo según la lógica de este mundo, invertido en el lugar de la lógica del reino de Dios? Vuelvo y te lo repito: ¿en qué área de tu vida estás viviendo según este mundo, invirtiendo la lógica del reino de Dios? Este es el momento en donde tú te haces una reflexión personal. Y luego te pregunto: ¿dónde mis acciones contradicen los claros mandatos de la Biblia? ¿Dónde tus acciones están contradiciendo lo que dice la Biblia? Y esta mañana es para eso, para que nosotros reflexionemos. Esta mañana no es una mañana de condenación, sino una mañana de arrepentimiento. Mire, yo soy la primera que le digo: Señor, perdóname, porque en algún momento de mi vida contradije tu palabra, tu voluntad. Pero quiero ser transformada, quiero ser transformado, quiero ser canal de luz, de bendición para la vida de los otros. Porque Dios nos ofrece hoy su gracia, su Espíritu Santo, para capacitarnos a vivir de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. Es tiempo de ¿qué? De enderezar a este reino al revés. ¿Y dónde vamos a comenzar? En nuestros corazones y en nuestra propia vida. Porque para ayudar a otro primero tenemos que trabajar con nosotros. Así como enderezo este reino al revés, conmigo, con mi corazón, con mis propias actitudes, con mis propias acciones. En mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi finanza. Yo comienzo hoy. ¿Cuántos dicen yo comienzo hoy? No escucho mucho amén. ¿Cuántos dicen yo comienzo hoy? Amén, porque es que Dios necesita, aunque Él lo sabe, Él necesita que tú lo testifiques con tu boca. Es tiempo de volver a la senda que Dios nos ha marcado, de amor como Él ama, de buscar justicia, de caminar con humildad y de ser mayordomos fieles de todo lo que Él nos ha dado. Es el tiempo. Es el tiempo en que tú y yo reflexionemos y tengamos un encuentro con el Señor. Aleluya. Vamos a meditar en la palabra. Vamos a meditar en la palabra en esta mañana. Hoy enviamos una palabra poderosa. Que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo nos fortalezca, para que nuestras vidas sean un reflejo genuino del reino de Dios en nuestras vidas, para que el cielo se muestre aquí y para que todo lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas podamos cumplir a su voluntad. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si hay alguien que en esta mañana ha recibido de parte de Dios esta palabra y dice: Señor, en esta mañana yo quiero enderezar mi camino. Sentía que estaba viviendo verdaderamente en un reino totalmente al revés al que dice tu palabra. Pero he podido entender y entiendo y comprendo, Señor Jesús, que mejores son tus planes que los míos. Que es mejor vivir bajo tu voluntad que vivir bajo la mía. Porque tus planes siempre serán agradables y perfectos. Porque tu amor sobrepasa y sobreabunda.
Y yo quiero ser reflejo de tu amor, quiero ser reflejo de tu humildad, Señor. Quiero que mi vida, Señor, cada día se alinee a tu propósito, Señor. Sé que no es fácil y sé que oramos todos los días y buscamos de su presencia, pero dice que la continua búsqueda de su presencia para nuestras vidas es que nos va a dar el acceso para nosotros poder tener ese encuentro con el Señor, donde Él nos muestre su camino, donde Él nos muestre su plan, donde Él nos abra el entendimiento y nos dé la sabiduría, así como un día se la dio a Salomón, para que podamos cada día de nuestras vidas vivir bajo ese diseño perfecto que es la voluntad del Padre. Así que si tú eres uno de ellos, puedes levantar tu mano donde te encuentres y decir: Señor, aquí estoy preparado para que tú derrames, Señor, para que tú derrames una gloria, Señor, para que tú derrames tu Espíritu Santo, para que tú hagas lo que tú tengas que hacer, para que las cadenas que se tengan que romper sean rotas, Señor, para sacar, Señor, cada maldición generacional, cada hechizo, cada brujería, lo que quiera interponerse, Señor, en que yo pueda ver la luz, Señor. Esta es la mañana y estoy aquí, Señor, porque reconozco que necesito de ti, porque reconozco, Señor, que necesito de tu guianza para con mi vida. O no camino solo, porque tú estás conmigo. Aleluya, aleluya. Toca al que está a tu lado y dile: Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí. Oh, yo lo puedo sentir, yo lo puedo sentir. Su Espíritu Santo se está rebosando. Su Espíritu Santo se está paseando. Su Espíritu está rompiendo cadenas, está rompiendo maldiciones, está libertando al oprimido. Oh, Él está aquí, su Espíritu está aquí, su Espíritu está aquí, vamos. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ay, Señor, qué lindo cuando no queremos salir de la presencia del Señor, porque sabemos que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Aleluya. Qué lindo es venir a adorar al Señor en coinonía con nuestros hermanos. Reciban la bendición del Padre, reciban la bendición del Hijo y reciban la bendición del Espíritu Santo sobre cada una de tus vidas. En este día te damos gloria, Señor. Aleluya.